Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana, en el que hoy abordaremos el tópico de la violencia y los derechos de la mujer con la abogada constitucionalista Patricia Santana. Hola Mario e Ivette, ¿cómo están? Hola Leonardo, qué placer hoy compartir con ustedes y hablar sobre un tema que está en la palestra pública ahora, pero que es un tema que de manera íntima y de manera soterrada se silencia de manera constante. Ujú. Y no tanto quizás hasta de manera soterrada, sino que forma parte de la normalidad del diario vivir en nuestras sociedades en general. Tendríamos que iniciar diciendo que hay una violencia estructural que la padecen los ciudadanos y ciudadanas en países y en contextos sociales como el que vivimos y en que se ha vivido históricamente de exclusión. Así es. Eh, En las sociedades donde la violencia está institucionalizada, usualmente las poblaciones que son más vulnerables son las que sufren el impacto de la violencia, y eso pasa con las mujeres, ¿no?, que forman parte de las poblaciones tradicionalmente más vulnerables, ¿no?, en todas las sociedades, pero sobre todo en sociedades que son como la nuestra, sumamente caracterizadas por el problema de la inequidad social. Entonces, en este sentido, hoy vamos a abordar esta cuestión de cómo la violencia afecta de manera particular a las mujeres, cómo muchas veces, de hecho, actos que son, digamos, intrínsecamente violentos no se ven como violentos, precisamente, porque también ese es otro de los problemas que tenemos. Cómo muchas veces la cultura de la violencia está tan interiorizada que determinadas prácticas Se, contra las mujeres, pues se sencillamente normaliza. se asumen como que no son violentas, ¿no? Sí, hay todo un proceso de socialización en el que todos nos desarrollamos como personas dentro de unos comportamientos normalizados, violentos sobre todo contra aquellos que viven en el margen o en la exclusión dentro de nuestras sociedades. Y podemos decir que más de la mitad del mundo, que la conforman las mujeres, viven en una dinámica de exclusión en muchas dimensiones y son exclusiones violentas que también se expresan en relaciones familiares, cotidianas. Y nosotros vivimos también caldos de cultivos muy violentos cuando tú sales en el transporte público, cuando sales fuera de tu casa, algunas dinámicas de las estructuras de las instituciones sociales también del Estado y del sector privado tienen actuaciones muy violentas. Nosotros queremos colocar sobre la reflexión el día de hoy este tema para que lo problematicemos. Sabemos que estamos aquí hablando de ética y la ética intenta eso, cuestionar y desnormalizar aquello que nosotros parece que nos hemos acostumbrado, pero que no nos hace más humanos ni mejores sociedades. Y hablamos de violencia estructural para todos los ciudadanos y ciudadanas, pero vemos que esa violencia estructural, dentro de esa violencia estructural normalizada para todos los ciudadanos, ahí, en esa violencia, hay una violencia mucho más aguda que está focalizada y dirigida hacia las mujeres, desde el plano de la intimidad, desde el plano del hogar, pero también desde lo público, desde el discurso, desde las acciones, desde la propia Constitución. También se legisla para violentar y continuar violentando esos derechos del sujeto femenino. El problema de la violencia estructural en la sociedad dominicana también está íntimamente vinculada a los procesos de socialización, ¿no? En nuestra sociedad, bueno, usualmente los chicos son formados en una cultura de la violencia, no solamente en la escuela, sino también en la casa. Entonces, desde muy temprana edad se aprende que la violencia es el mecanismo de resolución de los problemas. Y esa es una de las grandes lacras de la sociedad dominicana que tenemos que superar si queremos realmente construir una sociedad auténticamente democrática y pacífica, ¿no? Así es, pues vayan haciendo sus preguntas, su planteamiento, mirando hacia la realidad en las relaciones que usted tiene, sobre todo con la mujer. Vamos a cuestionar estas dinámicas que tanto daño hacen en nuestra sociedad. Así que vamos a abordarlo desde la ética, desde el derecho, con la abogada Patricia Santana, que hoy nos viene a colaborar para desmontar estos discursos desde donde están registrados y desde donde están oficializados. Así es, así que quédense con nosotros y en breve volvemos con la abogada Patricia Santana.
Hola, estamos en su espacio de Ética TV y como habíamos señalado en nuestra introducción, hoy tenemos como invitada a la abogada Patricia Santana, abogada constitucionalista, experta en cuestiones de derechos de la mujer. Hola, Patricia. Hola, hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Bienvenida, Patricia. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío. Bien, Patricia, en las últimas semanas hubo un debate en la sociedad dominicana relacionado con el problema de si podíamos hablar de violación dentro del matrimonio, ¿no? Porque representantes de la sociedad dominicana, incluyendo diputados, entendían que dentro de la relación matrimonial pues no podíamos hablar propiamente hablando de violación, es decir, hacían depender el concepto de violación de la relación que había entre los sujetos, ¿no? Con lo cual entonces pues se difumina la idea de que la violación está íntimamente vinculada a la cuestión de sexo no consentido, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que comenzásemos con esta cuestión, ¿no? Y porque, bueno, independientemente de la relación que podamos tener con una mujer, cuando no hay un consentimiento, estamos hablando de que hay un acto de violencia. Sí, sí, totalmente. Y es precisamente de eso, de lo que se trata esto, de si hay o no consentimiento. El proyecto de Código Penal, que en principio se había presentado desde el 2014, incluso el que se aprobó en el año 2014, que fue al Tribunal Constitucional y por un problema de procedimiento terminó siendo anulado, era bastante moderno. Era un código penal que había sido producto de muchísimos años de estudio y era contenía una serie de tipos penales que son producto de cómo la sociedad va evolucionando, se generan nuevas dinámicas que pueden ser ilícitos o no, y eso por eso amerita una revisión de la norma. El texto, el proyecto, contiene las actividades sexuales no consentidas entre parejas. No necesariamente estamos hablando de un vínculo matrimonial, porque sabemos que la Constitución Dominicana reconoce de hecho las uniones de hecho. Y esto evidentemente que incluye las agresiones sexuales como la violación, una actividad sexual no consentida, y por eso reitero que el consentimiento es relevante para la determinación de esto. El tema es que culturalmente entendemos ha quedado evidenciado, ¿verdad?, en el debate, el ánimo de que cuando una pareja contrae matrimonio hay un consentimiento implícito y permanente respecto de las actividades sexuales, y la verdad es que no es así. El acto sexual per se supone ser un acto en donde la voluntad de las personas que están involucradas esté necesariamente presente, independientemente de que haya un matrimonio, o sea, una relación de hecho, o no haya ningún tipo de relación. Y entonces, sobre todo en culturas como la nuestra, muy machista, en el que hay una proclividad a que se haga lo que dice el hombre, y se entiende que su gusto y su deseo son lo que se deben imponer y sobre lo cual hay que ejecutar lo que hay que hacer. Entonces ahí eso es bastante problemático. Sí, precisamente la cultura machista que arropa no solamente a República Dominicana, sino que afecta a toda Latinoamérica, pues es de donde esas dinámicas de poder, en Correcto. Donde el hombre se entiende con poder sobre el cuerpo y sobre la decisión y sobre la voluntad de la mujer, pues entonces es que precisamente vienen estas prácticas culturales que definitivamente no son adecuadas, y que hoy en día, hablando de ética, que es a lo que ustedes se dedican en este programa, el derecho y la ética han entendido que no es correcto, y de hecho que cuando una mujer, y sobre todo una adolescente, una niña, es víctima de alguna forma de violencia, en este caso de alguna forma de agresión sexual, pues esto le provoca un daño tanto físico como en cuanto a lo que son sus emociones y a su intimidad. O sea, y pues precisamente por eso es que este tipo de conductas se tipifican. Y no solamente eso, porque el texto
no solamente condena el acto sexual per se no consentido, sino dinámicas que se dan dentro de la actividad sexual y que pueden darse sin consentimiento, porque el texto recogía también la posibilidad de que una pareja se retire el dispositivo de protección para prevenir enfermedades o para prevenir embarazos no deseados sin la autorización o sin el consentimiento de la otra pareja. Sí. Algo que también es muy usual en nuestras culturas y que puede derivarse precisamente en enfermedades de transmisión sexual, en embarazo no deseado, y entonces que la mujer se ve obligada a continuar. Correcto. Porque sí. La ley la obliga a parir. O sea, para que quienes nos están viendo pues tengan la situación que ha señalado de manera clara. Es decir, yo puedo tener con una mujer una relación, iniciar una relación con consentimiento, ¿no? En esa relación, bueno, pues yo uso un preservativo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el transcurso de la relación, inclusive sin que ella se dé cuenta, yo me quito el preservativo, entonces ya yo digo, no, pero tú querías tener relación conmigo. Bueno, pero querías tener una relación con protección. Claro. Entonces, el hecho de que hayas aceptado tener una relación conmigo con protección no implica que yo tengo derecho en el transcurso de la relación a no recurrir a ninguna protección porque ya estoy entonces violentando un acuerdo, ¿no? Claro, claro. Sí. Y la afectación de eso, vuelvo a digo, no es solamente en la psiquis, sí. Estamos hablando de que puede producirse una enfermedad, que puede sí. Derivarse embarazo no deseado, sí. O sea, eso tiene su consecuencia claro. En el cuerpo de la persona claro. Que no ha consentido esta actividad. Correcto. Aquí se entran en juego una serie de principios éticos. Nosotros todavía tenemos, y hablamos de eso al inicio, pendiente el hablar un poco sobre ética y leyes. Porque de alguna forma las leyes tienen que tender hacia aquello que nosotros vemos que son los principios a los cuales debemos orientarnos para vivir una vida en justicia, en común acuerdo, en una sociedad que tienda a la felicidad, ¿no? Sí. A la felicidad colectiva. Entonces, de aquí estamos hablando también de la confianza. Claro. Hay un tema, si no es posible tener una relación donde haya confianza y respeto, o donde se respeten los acuerdos precisamente, entonces precisamente las leyes tienen que salvaguardar el que las relaciones se den dentro de un ambiente de confianza y de dignidad. El otro elemento, respeto a la dignidad de la persona. El respeto a la dignidad de la persona, y ahí en el que ambos que integran una relación tienen una dignidad. Entonces las leyes van a intentar de alguna manera codificar, explicitar y objetivizar esos principios que nosotros estaríamos de acuerdo. Que todos tenemos dignidad, sí. En el que hay que respetar unos mínimos acuerdos, en el que la confianza no se debe romper y provocar también la afectación de otra persona en diferentes dimensiones. De eso se trata, ¿no? Y de hecho, yo viéndolo ya como especialista en derecho constitucional, no solo desde el punto de vista de la ética, la propia Constitución Dominicana consagra la dignidad de la persona como un valor supremo, sí. Como un principio pilar del Estado Social y Democrático de Derecho, su preámbulo mismo y como un derecho mismo. O sea, la dignidad de la persona es transversal en toda la toma de decisiones del Estado, sobre todo a nivel legislativo, claro. Y transversal a todos los derechos fundamentales, porque de hecho es uno de los elementos de esa parte que tiene que protegerse, sobre todo ese núcleo duro, un elemento esencial de los derechos fundamentales es la dignidad de la persona, y esto es precisamente uno de los factores que se ve gravemente lacerado con las actividades sexuales no consentidas en general, con las agresiones sexuales en general. Sí, no hay manera de que nosotros no afectemos la dignidad de la persona si incurrimos en actividades que violenten el consentimiento de esa persona. Claro. Y ese consentimiento no importa si usted está o no casada legalmente, sino que en una relación, cualquiera que sea, el tomar en cuenta la dignidad de la persona, y todavía más en una relación como esta, de cierta intimidad, es importante preservar esto que nosotros como sociedades hemos dicho que son principios fundamentales de nuestra convivencia, ¿no? Sí. Sí, es penoso, digamos que muchas veces nuestros representantes, especialmente los que tienen que legislar,
porque yo no voy a presuponer, digamos, la mala fe de muchos de nuestros representantes, ¿no? Sino más bien voy a recurrir a lo que podríamos llamar una ignorancia, ¿no? A la hora de legislar, ¿no? Precisamente porque han sido formados dentro de una cultura que normaliza, digamos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en nuestra infancia se decía que los asuntos de marido y mujer eran asuntos privados, y inclusive un hombre podía agredir a una mujer y se decía que eso era un asunto interno privado, ¿no? Porque no se entendía que no, que en la agresión hay realmente, inmediatamente nosotros agredimos, estamos entrando en una dimensión pública, pues estamos agrediendo a una persona y es responsabilidad del Estado proteger a las personas, a los ciudadanos, especialmente aquellos que somos más vulnerables, ¿no? Entonces, hemos sido educados en esa cultura donde ese tipo de prácticas se legitiman, y entonces formados así, luego cuando llega la hora de educar, cuando llega la hora de legislar, entonces se legisla y se educa en función de esos valores que están realmente retorcidos, ¿no? Se traslada a la labor legislativa, claro que sí. Pienso que eso ha tenido mucho que ver con la forma en la que se han realizado los debates en torno a esos temas de manera particular en la actual discusión con relación al Código Penal, o al proyecto de Código Penal. Y es como señalaba usted, que como sociedad la ética y la moral dicta las formas o las normas de conducta de cada sociedad, y van cambiando con el tiempo, se van transformando. Hace algunos años no era moralmente cuestionable una conducta que hoy en día sí lo es, y que ha sido precisamente producto de estudios psicológicos, de estudios médicos, de estudios de derecho, de estudios, o sea, todo de este diálogo análisis, y de consenso, de diálogo, la consensos mundiales, evolución de una sensibilidad exactamente, también. y que ha generado y que va, entonces ya lo que en algún momento era moralmente no cuestionable, pero realmente sí sucedía, lo que pasa es que no Se aceptaba, se asumía como normal. pues ya no lo es. Y es lo que sucede ahora mismo en las relaciones entre un hombre y una mujer. La mujer es un ente de derecho, y sus derechos se han ido reconociendo, se ha reconocido a nivel internacional, se han dictado normas como la CEDAW, como la Convención Belén do Pará, como la Convención de los Derechos del Niño, que también protege de manera especial a los niños y niñas y adolescentes de actos de violencia, y que han sido suscritas por los estados con el objetivo de hacer compromisos para cambiar esa forma de que culturalmente ha tenido a la mujer supeditada a esas dinámicas de poder, para cambiarnos y transformarnos hacia una sociedad más igualitaria. Que por eso es que se dictan normas que protegen la gente. Hay gente que me dice, no, pero que si hacen una protección especial a favor de las mujeres, generan una desigualdad. Bueno, sí, se genera una desigualdad con el objetivo de lograr la igualdad real, porque es una protección especial con el objetivo de colocar a esta persona en una condición de igualdad, hasta tanto culturalmente ya no sea necesaria una protección especial, porque se dé natural. Correcto. El proceso. Son las políticas afirmativas que ayudan realmente a que, en términos de unas desigualdades e inequidades históricas que hay en nuestras sociedades, se provoquen cierto apoyo a sectores que han quedado excluidos dentro de nuestras sociedades y que necesitan cierto impulso y facilitar el acceso más explícito a derechos, ¿no? Sí, Patricia, estábamos hablando de un caso muy específico de violencia, ¿no? Pero también yo noto que otro de los problemas que tenemos en la sociedad dominicana son maneras, digamos, más implícitas de violencia, que usualmente no se ven como violencia porque no implican agresión física, ¿no? Entonces me gustaría también, desde tu experiencia como abogado, que nos hablara de esas otras expresiones de la violencia, ¿no?, que se dan en la sociedad dominicana, que pueden sufrir las mujeres o las poblaciones vulnerables en la sociedad dominicana, y que no necesariamente implican una agresión física, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad es que hay
diversos tipos de violencia y todos ameritan una atención especial por parte del legislador, y de hecho por eso hace años que se está debatiendo una ley especial, una ley integral en virtud del mandato, porque la Constitución lo establece como un mandato, legislar para erradicar, prevenir y sancionar toda forma de violencia contra la mujer, y esta ley todavía tiene años debatiéndose. No se ha aprobado porque aún habiendo una mayoría de legisladoras a favor, no hay suficiente voto, lo que le va indicando a ustedes la necesidad de que hayan más mujeres en el Congreso. Pero tenemos lo que es la violencia psicológica, la violencia verbal, que es un poco más difícil de probar en un tribunal, pero que es igualmente cuestionable y punible. La violencia económica, que es muy común en nuestro país, de esas se habla poco. ¿Podrías, por ejemplo, perdona, me gustaría que tú ejemplificaras un poco en qué consiste lo de la violencia económica, ¿no? Bueno, con ejemplo se lo puedo poner, por ejemplo, cuando la mujer depende económicamente del hombre, hay que ver el escenario completo. El trabajo del hogar es un trabajo que gracias a... Pero Patricia, mira, tú vas a entrar en un tema que es bastante importante y no quisiéramos cortarlo de súbito. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y volvemos en breve para seguir con este tema tan importante. Así que, por favor, sigan acompañándonos en esta reflexión tan importante. Hola, estamos en su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, con la abogada constitucionalista Patricia Santana, hablando sobre el tópico de la violencia y los derechos de la mujer. Patricia, en el segmento anterior hablábamos de que hay violencias, digamos, que usualmente en nuestra sociedad no se ven como digamos, violencias porque, digamos, no implican una agresión física propiamente hablando, ¿no? Digamos que no es una violencia tan explícita, ¿no? Pero que hay otras expresiones de la violencia que existen y que tienen unas secuelas, ¿no? Para aquellos que sufren esas prácticas violentas. Entonces tú hablabas o pusiste el ejemplo de la violencia económica, o iniciabas, digamos, con el tópico de la violencia económica. Entonces nos gustaría que en este segmento pues desarrollaras un poco más el tema de en qué consiste la violencia económica. Bueno, en nuestras culturas se entiende que el hombre es el proveedor del hogar y que las mujeres somos las cuidadoras del hogar. Y se les resta culturalmente valor económico a ese trabajo que realiza la mujer desde el hogar. Tan importante, como claro. El cuidado y que es un trabajo que no es fácil. Que no es fácil. Y que lo hemos visto en el tiempo de COVID ahora, sí. La importancia que tiene el cuidado. Así es, así es. Sin él no pudiéramos vivir. Así es. Entonces, la Constitución Dominicana del 2010 sí recoge como el trabajo en el hogar como uno que hace un aporte económico, que tiene un valor económico importante en el hogar. Y pues entonces esto es como que esto es un gran avance a nivel de reconocer que la mujer aporta aún cuando lo hace trabajando, cuidándose, cuidando a la familia, encargándose de la casa, encargándose del cuidado de los hijos. La violencia económica se da generalmente en virtud de que el hombre, entendiéndose él el proveedor, es quien dispone de los medios económicos para el sustento del hogar, y con eso mantiene a la mujer limitada, restringida o sometida a ese ejercicio, a esas dinámicas o a una presión o a una forma de violencia que es producto, pues precisamente de esa comprensión de que yo soy quien tengo el poder, yo soy quien proveo, entonces yo soy quien dispongo cómo se van a hacer los gastos, cuando
la mujer está ahí haciendo su trabajo. Otra forma en que la violencia económica se manifiesta es que teniendo el control de todo lo que es las cuentas bancarias, tarjetas y no sé qué, pues entonces puede producirse alguna restricción para el ejercicio de su convivencia, la forma en que uno para ir al supermercado, que voy para el salón, que voy a comprarme una ropa. Yo como hombre, como soy el proveedor, como soy el que dispongo del dinero, pues entonces yo soy quien controlo todo eso. Otro de los ejercicios más graves que he visto es, por ejemplo, cuando las mantienen encerradas en el hogar, no les permite salir, no te dejo ni comunicarte por teléfono, te quito el celular, te cierro las cuentas bancarias, te quito las llaves de la casa, para que tú te mantengas aislada. Ya. Y la forma en la que te mantienes aislada es precisamente porque como tú no tienes económicamente la posibilidad de acceder de salir, de moverte o de comunicarte con otras personas para que, pues entonces de esa forma también es una forma de violencia psicológica y violencia económica. Y algunas personas creerían que esto no se está dando. Sin embargo, se da en la cotidianidad y precisamente por eso es que reflexionemos y problematicemos estos comportamientos, pero sobre todo también que esto lo podamos positivizar. Claro. Y llamar la atención desde nuestras normas y leyes, de tal manera que esto sea un comportamiento penal en algún momento, ¿no? Y que vaya cambiando nuestra cultura, que para muchos pareciera que eso es cosa del pasado, pero sin embargo sigue teniendo gran actualidad. Sí, bueno, el Estado tiene un gran rol ahí, porque de hecho hay violencia que proviene del Estado, y nosotros, la violencia contra la mujer proviene de las prácticas culturales nocivas de la misma sociedad, de la misma comunidad, proviene de una persona de manera individual, pero también proviene del Estado. ¿Y cómo proviene del Estado? Pues cuando el Estado legisla de manera que se perpetúen esas conductas o que se legitimen esa conducta. Y pues precisamente, y a eso es lo que se le llama violencia estatal. Y así lo reconocen los comités internacionales de derechos humanos, han hecho estos estudios, se ha instado a los estados para que vayan eliminando esas formas legislativas que hacen o que legitiman o que las dinámicas violentas y de opresión. Precisamente, entonces, y es lo que pasó, por ejemplo, con el caso de el matrimonio infantil. Vimos que en enero el presidente de la República publicó o promulgó finalmente la ley que erradica el matrimonio infantil, que en la práctica permitía que personas adultas contrajeran matrimonio con niñas, porque en los estudios que se hicieron revelaron que los matrimonios infantiles se daban entre hombres adultos con mujeres, con niñas y adolescentes. Sí. No era al revés, las víctimas eran exclusivamente niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo esto pasaba? Pues el Estado permitía, al mantener una norma que hace 200 años no era moralmente cuestionable, mantenerla vigente hoy, pues permitía que se dieran miles de matrimonios en el Distrito Nacional, en Puerto Plata, en Santiago, en el país entero. Y a lo cual Dominicana ha llegado un poco tarde, porque en el ámbito internacional eso ha ido disminuyendo bastante. Sin embargo, nosotros por eso teníamos un trofeo a nivel internacional como uno de los países del continente donde se da mayor presencia de matrimonio con adolescentes. Y de relaciones de hecho, de uniones tempranas, que todavía es algo por lo cual el Estado debe adoptar las medidas positivas, visto con una perspectiva de género, tomando en consideración que las más afectadas son las niñas y adolescentes, pues a partir de eso adoptar las políticas necesarias para ir rompiendo con esa cultura, que es un trabajo de años, no es algo que va a pasar de un día para otro, pero que es posible lograrlo. También y es lo que sucedería, esto de la violencia que emana directamente del Estado, si se mantuvieran esas disposiciones que pretendían incluirse y que esperamos que no vuelva nadie a saltar con eso cuando se estén dando los debates ya en cada una de las cámaras, cuando pretendía incluirse en el caso, por ejemplo, del maltrato a niños y niñas adolescentes,
una disposición que legitime las prácticas culturales nocivas en perjuicio de los niños, como serían, por ejemplo, los castigos corporales, que se dan. Sí. Los castigos físicos se dan, o sea, eso es parte de nuestra cultura. Pero nosotros aquí nunca ha habido una crisis existencial ni nacional por el hecho de que no existiera una norma que dispusiera que en el caso de las prácticas disciplinarias que tengan, o sea, eso no existía, y aquí no ha habido una crisis nunca en este país. Aquí hace años que se están protegiendo los derechos de los niños ni adolescentes. Aquí hace años que la ley sanciona los maltratos físicos contra niños ni adolescentes, aún provengan de sus propios padres, y nunca hubo un texto que dijera expresamente que legitimara actos de violencia o esas prácticas que son nocivas para los niños, que lo legitimara. ¿Por qué vamos a incluirlo ahora? El argumento de que van a hacer como en Estados Unidos y que los van a... No, eso es un argumento que aquí no, o sea, eso aquí no sucede. Y la ley como quiera lo protege. A mí me llama la atención, perdona Mario, esas falacias de, podríamos decir la falacia de la avalancha, de la implicación, de que lo mismo se usó también inclusive cuando se trató el tema del sexo no consentido. Sí. Dice, no, porque entonces si le llamamos a eso violación, entonces las mujeres van a comenzar de que en el matrimonio, de que un hombre le ponga la mano a acusarlo de violador. Son falacias. Claro. Porque sí, solamente tiene que usar el sentido común. En la sociedad dominicana es raro, de hecho, las mujeres que tienden ante el acoso a denunciar. Entonces, en una sociedad donde las mujeres, cuando las acosan de verdad, no denuncian por toda la cultura que hay, todo lo que implica desde el punto de vista social, entonces se va a volver una rutina que las mujeres estén denunciando de la noche a la mañana a sus esposos por violación. O sea, son razonamientos que realmente uno a veces te dice, pero ¿de dónde emergen, no? Pero emergen de una cultura realmente acostumbrada a ciertos parámetros tradicionales que forman parte ya del pasado en cuanto a sociedades que vamos creciendo en entendernos de una manera que nos ayuda a vivir de una manera más humana y en sociedades que respetan ciertos principios. El principio de los derechos de los niños, el principio de los derechos de que somos iguales en dignidad, hombres y mujeres, implica que dejemos atrás una serie de prácticas que forman parte del pasado y que no nos permiten a nosotros vivir en una sociedad a la altura de los tiempos a nivel ético y moral. Y cuando hablamos de nuevo con esta palabrita ética, hablamos del buen vivir y del vivir justamente. Exacto. Y de acuerdo también con el conocimiento que tenemos, que también va evolucionando, porque por ejemplo, con la cuestión de la violencia como norma disciplinaria, la cuestión de ir eliminando la cuestión de la violencia también está relacionada, además de la cuestión ética de que es un sujeto que requiere dignidad, una comprensión más profunda de las implicaciones que tiene exactamente, en la psique de las personas, y de cómo la violencia no es un mecanismo de aprendizaje, ni de desarrollo cerebral, ni de la actitud personal, sino que tiene implicaciones negativas fuertes. Exacto, y por el contrario, lo que termina es legitimando una cultura de la violencia, porque el niño o la niña lo que va aprendiendo es que la disciplina y que todo lo que está relacionado con el aprendizaje se desarrolla con la violencia. Entonces, luego tenemos el argumento de que los dominicanos solo aprenden con el palo. No, es que así es como se ha ido desarrollando la cultura dominicana. Entonces, ahí es donde está la cuestión, ¿no? Es que miedo no es respeto. Miedo no es respeto. Sí, y de eso se trata, y de que vayamos aprendiendo que hay maneras más humanas, razonables, justas, humanamente, de relacionarnos y de crecer. Y para eso tenemos que ir poco a poco aprendiendo y desarrollándonos de una manera diferente. Así que sigamos reflexionando sobre este tema tan importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve para seguir con esta reflexión. Hola
Hola de nuevo, estamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de violencia y derechos de la mujer con la abogada constitucionalista Patricia Santana. Patricia, tú además de tu trabajo como abogada o íntimamente relacionado con tu trabajo de abogada, tú también realizas un trabajo también, digamos, de activismo, ¿no? Social. ¿Puedes hablarnos de cómo vas desarrollando eso? ¿Cuáles son los colectivos o las instituciones con las que estás trabajando? Sí, bueno, yo particularmente trabajo con una organización internacional, o sea, soy aliada. Esto es un trabajo que uno hace pro bono, luchando por la defensa de los derechos de las mujeres. He tenido la oportunidad... Eso son agendas internacionales. Son agendas internacionales. Sí. Bueno, hay que tener una agenda para poder ir organizado a exigir derechos, hay que tener una agenda. Esos son de los argumentos, Patricia, que cuando enarbolamos derechos de las personas, es una agenda internacional que viene financiada. Pero lo opuesto a eso sí no es una agenda internacional. No. Cuando hay inversiones que necesitamos en el país, cuando tenemos que relacionarnos como iglesia con otras iglesias a nivel internacional, no hay agendas. Cuando tenemos que enarbolar la solidaridad internacional para enfrentar catástrofes y calamidades, no hay agenda internacional. Realmente somos una sola familia humana y nos necesitamos, y sobre todo en este mundo cada día más globalizado, que de hecho el derecho no lo inventamos nosotros tampoco, claro. Viene como producto de una humanidad que ha ido creciendo en reflexión. Sí, bueno, yo debo decir que desde que yo descubrí que yo tenía la sensibilidad y la necesidad de participar de la defensa de los derechos de las mujeres, pues busqué unirme a una organización que estuviera organizada para hacerlo de manera organizada. Y desde ese Comité Internacional de Abogadas, que a nivel internacional defendemos los derechos de las mujeres, tuve la oportunidad de trabajar en la campaña electoral anterior para defender, junto con otro grupo de mujeres como Natalie Santana, que por la defensa de los derechos de las mujeres políticas, la defensa de la cuota de género, y trabajamos por eso y obtuvimos sentencias a favor por parte del Tribunal Superior Electoral y por parte del Tribunal Constitucional reconociendo la cuota de género. También... Que es un gran tema. Que eso es un gran tema que seguro vuelve... Déjame decirte, cuando yo voy en estos días que fui a un ayuntamiento y veía todos los síndicos, y todo hombre, todas las fotos, y eso a nosotros no nos escandaliza. No. O sea, nos hemos acostumbrado, y nos acostumbramos tradicionalmente tanto, a ver que quienes dirigían los espacios de decisión eran hombres, como que eso no lo cuestionaba, y vea todas las caras de los hombres, igual que cuando vemos las conferencias de obispos y vemos todo lo que deciden dentro de la iglesia como hombre, y eso no nos impacta. Y las mujeres dentro de los espacios políticos son víctimas de violencia también. Eso, pero bueno, eso es todo un tema que también tiene que atender la legislación, porque tiene que revisarse todo lo que tiene que ver con la ley electoral, la ley de partidos, amerita una intervención legislativa importante, y ahí pues adoptar las medidas para garantizar que esa participación equilibrada de hombres y mujeres, que es lo que prevé la ley, pues sea real y efectiva. También entonces como activista de manera individual y también junto con CLADEN, soy parte de la coalición por los derechos y la vida de la mujer, que es una coalición de organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, y que hemos tenido la bandera y la voz cantante en la organización, por ejemplo, del campamento que estuvo algunos 74 días instalados frente al Palacio Nacional, que es uno de los... y ese campamento representó uno de los momentos más importantes y emblemáticos en la lucha por los derechos de las mujeres y en llevar sobre la mesa de todas las familias dominicanas y de todas las organizaciones y todas las empresas el tema relativo a la necesidad de despenalización del aborto en la República Dominicana, porque sancionar a una mujer por un embarazo en esas tres circunstancias mínimamente, porque eso es lo mínimo, es una forma de violencia que viene del Estado. Los embarazos forzados, así ha sido reconocido por Cortes Internacionales de Derechos Humanos, los embarazos forzados son forma de violencia por parte del Estado cuando el Estado es quien, con su legislación, lo mismo que los abortos forzados.
porque en esos países donde existe la política de hijo único, lo que se produce es lo contrario, y eso es con aval estatal. Entonces estamos hablando de violencia estatal. Entonces el campamento fue el producto de ese trabajo de la coalición, y todavía la coalición pues siempre está presente en todo lo que tiene que ver con la lucha y la defensa de los derechos de las mujeres. Ahora que estamos en el mes precisamente de la no violencia contra la mujer, y que se celebra de manera particular el 25 de noviembre, pues la coalición es la que está organizando la que conocida Marcha de las Mariposas, que me parece a mí que este es un momento sumamente importante para que todo el mundo, todas las mujeres y todo el mundo, porque esto es un trabajo de mujeres y de hombres, para pronunciarnos y para decirle al Estado: estamos atentos del trabajo que ustedes están haciendo, estamos atentos y no vamos a permitir que sigan incluyendo disposiciones en un código penal que supone ser moderno, que nos agredan, cuando el Estado, su compromiso principal es erradicarlo. Y resguardar los derechos. Y qué bien, Patricia, que estamos hablando contigo para que compartas eso que estás compartiendo con nosotros sobre tu compromiso como ciudadana, como mujer en estos temas, porque aquí una de las preguntas de la ética, como decía Kant, de la filosofía, el qué puedo saber, ¿no? Y el qué debo hacer, el de la ética. Ajá. Y en este qué debo hacer... ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué me cabe esperar también? ¿Qué me cabe esperar también? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Y en eso precisamente nos estamos preguntando por qué hacer, y de eso se pregunta la ética. Así que estamos reflexionando no solamente como para teorizar sobre aquello que nos lleva a lo justo, sino para hacer lo justo. Y para hacer lo que deberíamos hacer de cara a enrumbar a esta sociedad por los caminos de un bienestar común, y que los grupos y colectivos que han estado excluidos realmente puedan resarcir y ejercer sus derechos. Así que qué bien que estás compartiendo eso, y que nos escuchen. Tenemos que tomar posición y actuar, porque de eso se trata, de que demos un paso, de que nos organicemos como ciudadanos para que ayudemos a encaminar nuestro país por los rumbos de la justicia, de la igualdad, del respeto, de la equidad. Y esto de la violencia contra la mujer es uno de los temas clave y una agenda pendiente que tiene nuestra sociedad dominicana. Una sociedad libre de violencia es una sociedad que va a crecer, una sociedad que va a garantizar mayor desarrollo, y la verdad es que el Estado debe incentivar este tipo, que se vayan erradicando esas conductas, e incentivar la participación activa de la mujer, el crecimiento de la sociedad dominicana a través del reconocimiento de los derechos que garanticen esa igualdad, y aspiramos a que algún día esto sea realidad. Así es, y nosotros queremos invitar a seguir profundizando en estos elementos. Hay muchas exclusiones de las cuales la mujer, en esta dinámica patriarcal en que está organizada nuestra sociedad, todavía sigue siendo víctima. Las mujeres, los niños, los inmigrantes, los empobrecidos de nuestras sociedades, y que sufren una violencia en diferentes dimensiones. Sí, porque la violencia en el fondo también debe ser entendida también en función de una relación de poder. Usualmente es un conjunto de prácticas que se ejecutan desde estratos de poder contra poblaciones que no disponen del poder o que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Es lo que ocurre, y por eso con frecuencia quienes sufren la violencia son las mujeres, los inmigrantes, los afrodescendientes, exactamente, sí, los afrodescendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Así que estamos muy contentos de ver que nos hayas acompañado en esta reflexión, Patricia. No sé si hay algún punto clave que tú entiendas que es fundamental que hayamos dejado de lado en considerar Bueno, en general me parece que hemos abordado de manera amplia todo lo que había que abordar. Sí, llamar la atención sobre que, hablando de que en realidad la violencia afecta a los colectivos vulnerabilizados, dentro de estos grupos tenemos el caso de la discriminación y la violencia que también se ha querido legitimar a través del Código Penal contra los colectivos LGBTIQ+. Y la verdad es que nos hace mucho cuestionar
tenemos que revisarnos, cuestionarnos como Estado, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que dice la Constitución que nuestros representantes deben hacer en nuestro nombre y a quién que representan, nos representan a todos, representan solamente a un grupo y cuestionarnos por qué se está dando estas discusiones en torno a disposiciones con las que pretende legitimizarse o legitimarse, mejor dicho, violencia contra mujeres, violencia contra niños y violencia contra grupos LGTBIQ+, que son grupos y colectivos tradicionalmente vulnerabilizados por el Estado. Yo saqué de mi vocabulario decirle grupo vulnerable, porque como personas no son vulnerables, somos la sociedad que nos hemos encargado de hacerlos vulnerables, de hacerles vulnerables, y pues el Estado mismo tiene que tener ese compromiso de saber que está legislando a favor de todos, que la Constitución claramente, cuando recoge los derechos fundamentales, dice que son derechos de todas las personas y que por tanto, a la hora de adoptar medidas legislativas o políticas públicas, debe adoptarlas en favor de la persona, porque la Constitución es para la gente, porque la Constitución es para las personas y porque la persona es el centro de todas las políticas de un Estado social y democrático de derecho como el Estado dominicano. Sí, aquí tenemos una gran tarea de realmente de ser compromisario de estos principios de la inclusión, de la dignidad de todas las personas, de apreciar la diversidad como un valor para nuestras sociedades y de buscar el bien colectivo, asumiéndonos todos como una gran familia humana. Así es. Bueno, Patricia, hemos llegado al final de nuestro conversatorio de hoy. Entonces, gracias por acompañarnos y será hasta otra oportunidad, ¿no? Sí. Y a ustedes, quédense ahí porque en breve viene Ivette Guzmán con sus recomendaciones. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su espacio de Ética TV. Hoy nuestra recomendación de lectura ética de la semana es un poco distinta. Hoy vamos a trabajar sobre una película, esa película que le mereció a Jodie Foster hace unos 30 años el premio Oscar. Estamos hablando de la película Acusados. Básicamente la película Acusados retrata la violencia social que debe atravesar una mujer tras ser violada. La película, estrenada hace 30 años, relata la historia de una mujer de bajos recursos y conducta vulgar que es abusada por 3 hombres en un bar, mientras otro grupo arenga. Inspirada en un episodio real, la cinta le valió a Jodie Foster su primer Oscar. Nada más y nada menos que 30 años tiene esta película, Acusados, la película con Jodie Foster que conmovió a los espectadores con una larga y detallada escena de violación. No se trata de una gran obra de arte según los críticos, más bien tiene la apariencia de las películas que se hacen para televisión, que se veían semanalmente en aquella época, que presentaban un tema importante para la discusión y una realización bastante chata y rutinaria, lo que la distinguía de esas grandes producciones, ¿no? De una producción adocenada. Básicamente lo que la distinguía de esas grandes producciones eran básicamente 2 cosas. Lo primero, y por supuesto la actuación de Jodie Foster, que le valió el primer Oscar de su carrera, y algunas decisiones argumentales. La historia era la de Sara Tobías, una muchacha de clase baja que vive con su novio en un tráiler. Una noche en un bar, pasada de copas, es violada por 3 hombres mientras otros tantos rodean la escena entre gritos y vítores. La película toma 2 decisiones que la hacen interesante. La primera es la de que el personaje interpretado por Foster no fuera una víctima virginal, sino una mujer sexualmente activa, provocadora, desafiante, una mujer mal hablada, vulgar.
La intención era mostrar la violencia de una violación, incluso en los casos en los que comúnmente se identifica hipócritamente la pollera cortita como disparador de algún tipo de justificación del abuso. La actuación de Jodie Foster hace el resto, le da esa encarnadura y credibilidad a una mujer a priori sin atractivos, pero que está decidida a no dejar pasar esa afrenta a su persona ni a su dignidad. El otro condimento interesante es el foco que está puesto en quienes rodeaban la escena del delito y con sus gritos la apañaban y de alguna manera también la alentaban. Un giro argumental ingenioso, pero no bien explicado. La abogada cierra un acuerdo con los acusados de la violación, asumiéndose culpables de un delito menor, son condenados a unos meses de cárcel, evitándose así la confrontación de abogados públicos contra colegas prestigiosos del ámbito privado, con más posibilidades de salirse con la suya en un juicio abierto como era el que estaba planteado en la película. Sara, la protagonista, repudia el arreglo y se siente traicionada por su abogada. Un episodio violento en la calle, sufrido por Sara, hace que Murphy se vea en la necesidad de retomar el caso y ahora ir por los espectadores que alentaban la violación. Por su actuación, como dijimos antes, Foster recibió su primer Oscar y, como dijimos, es una película que se inspira en el episodio real de Cheryl Araujo, una muchacha de 21 años que en el año 1983 fue violada por 4 hombres en una taberna de New Bedford, en Massachusetts, mientras que los otros parroquianos miraban pero no intervenían. En el juicio posterior, los defensores de los acusados utilizaron el método de culpar a la víctima en un interrogatorio agresivo sobre las conductas de la propia Cheryl previas a su ataque. El juicio disparó una serie de discusiones cruzadas que incluían el derecho de la víctima de no revelar su nombre, el rol de los espectadores de una violación, la idea de que la víctima propiciara esos ataques y hasta protestas de la comunidad portuguesa por discriminación. Los acusados eran de ese origen, valga decirlo, como si fuera victimaria y no la víctima. Cheryl Araujo finalmente tuvo que mudarse de New Bedford a Miami, ya que en su ciudad original se encontraba aislada socialmente. 3 años después, a los 25 años de edad, Cheryl murió en un accidente de autos manejando con un nivel de alcohol en la sangre muy superior al permitido. Si en el caso ficcional de Sara Tobías y el real de Cheryl Araujo, el abuso físico estaba registrado por las autoridades policiales y la violación había sido presenciada por numerosos testigos y aún así las víctimas tuvieron que enfrentar incredulidad y desprecio, ¿qué queda para las escenas como las que nos ocupan desde hace varios días, en donde los hechos pues fueron una violación a la intimidad, sin testigos o sin lesiones visibles? ¿Qué pasa en esos casos? Los problemas de los delitos de intimidad plantean desafíos nuevos al derecho. La solución, hasta el momento, había sido que las mujeres que lo sufrían guardaran para sí, cargando silenciosamente con esta experiencia, procesadas de diferentes maneras, en algunos casos incorporadas a su vida y en otros de manera traumática. Esa falsa solución de callarse ya no existe. Las mujeres han dicho basta, el testimonio de la víctima por sí solo pasa a tener más peso ante la ley. La condena social se anticipa a una condena judicial librada a sus propias reglas. Pero esto abre la puerta para que nuevos problemas complejos y pues para que los juicios y las soluciones puedan venir en camino. Hace 30 años el caso de Cheryl debe darnos a nosotros un ejemplo de cómo abordar los crímenes de la intimidad y que hoy día, desde el punto de vista de la ética, nosotros lo podamos abordar y
buscar soluciones, no solamente desde el punto de vista de la ética, sino desde el punto de vista de lo legal. Así que esta ha sido nuestra recomendación por esta semana en lectura ética de la semana, que en esta ocasión abordamos la película Acusados. Así que les recomendamos que la vean, pónganos en los comentarios si les gustó, si la vieron, qué preguntas les generó y qué respuestas ustedes le encontraron abordándolas desde un punto de vista ética. Será hasta otra lectura de la semana en su programa de Ética TV.